Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelly y el día de hoy les traigo un videito nuevo. Ya vieron el título, así que si quieren saber de qué se trata, continúa viendo. Vamos. Muy bien, bueno, ya vieron en el título, el día de hoy el tema del que quiero hablar un poquito es sobre lo que es el ghosting. Hace un par de semanas hablé sobre este tema en mi blog, escribí un poquito como de este asunto, pero hoy quiero tratar de ampliarlo o de hablar de este tema un poquito más, abarcar más cuestiones, ¿no? Y primero que nada vamos a empezar a entender qué es el ghosting. El ghosting viene de la palabra en inglés ghost, que es fantasma, y hace referencia a este tipo de situaciones en las que tú estás en una relación interpersonal de la índole que sea familiar, de relaciones, de pareja y tal, en el que una de las partes de esta relación se va, ¿no? Desaparece, valga la expresión, ¿no? Desaparece tal cual un fantasma. Lo ves ahorita, convives con él y de repente, ¡puf!, ya no sabes nada de él. Eh, esta cuestión se ha enfocado mucho como al rollo de relaciones de pareja, ¿no? Románticas. Eh, y surge pues porque ahora, hoy día, que es un poquito como más sonado, pero yo creo que siempre ha existido, ¿no? Hoy en día es más sonado porque por esta forma en la que hoy día nos relacionamos durante todo el año pasado, por ejemplo, nos tuvimos que relacionar básicamente todo a través de pantallas y empezaron a tener como una situación de boom, ¿no? Como de impacto este tipo de situaciones, ¿no? Del ghosteo, del ghosting. ¿Por qué? Porque pues prácticamente es muy sencillo que si tú estás platicando con una persona a través de una pantalla, una de las partes diga, no, no me interesó, no, como que no va por ahí, no terminé de hacer clic con esta persona, simplemente aplico bloqueo, elimino o dejo de contestar y desaparezco, ¿no? De la faz de la tierra. Entonces se empezó a dar bastante, ¿no? Porque obviamente muchas personas comenzaron con esta situación de relaciones a distancia, relaciones por medio de aplicaciones y el gosteo pues en todo su esplendor, ¿no? Eh, Ojo, yo con este tema no quiero decir que las personas son malas, que son irresponsables, sino simple y sencillamente los métodos que hemos estado utilizando en mayor medida, pues nos permite, ¿no? No responsabilizarnos, no afrontar las situaciones y simplemente tomar pues la salida fácil, ¿no? Ojo, cada quien tendrá sus razones, pero el día de hoy quiero ampliar un poquito más como este tema, ¿no? Y para esto quiero que quede bien en claro, el ghosting, el desaparecer, siempre ha existido, nada más que hoy ya tenemos como una etiqueta, ya tenemos como un concepto de lo que es, ¿no? De lo que está pasando. Pero yo creo que siempre ha existido, tan es así que hay muchas personas que pues no saben nada de sus papás o no conocen a sus papás o no sé, personas a su alrededor. Entonces, este asunto siempre ha existido, solo que hoy día estamos muy acostumbrados a ponerle nombre y apellido a todas las cosas. Entonces, debemos de entender esto, ¿no? Siempre ha existido, es normal que esto suceda y no porque las personas seamos malas o porque las personas sean malas, simplemente creo que todas las personas que aplican o que aplicamos o que están por aplicar este tipo de situación o de circunstancia, tienen muchas cuestiones que trabajar a nivel personal, ¿no? Tienen muchas situaciones que manejar. Y esto obviamente me va a llevar a una situación que probablemente voy a ser muy cansina con este detalle, voy a cansarlos con este punto, pero tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestras experiencias vividas, con lo que aprendimos, con nuestra crianza, con nuestra cultura, con infinidad de cosas, con el cómo
percibimos nuestro entorno y cómo lo interpretamos, ¿no? Esta es la parte sumamente importante, cómo interpretamos lo que hemos vivido, que nos lleva a que el día de hoy, en la actualidad, yo sea de determinada manera o yo actúe de determinada manera. El ghosting no solamente afecta a la persona a la que se lo aplican, ¿no? Afecta también a quien lo está aplicando, porque nos está hablando de que hay una situación dentro de sí mismo que lo está llevando a no confrontar las situaciones, a no responsabilizarse. Y ahí es cuando debemos de entender esta parte, ¿no? Ahí es cuando debemos de entender que algo está pasando, que si yo simplemente busco la manera de desaparecer, de no responsabilizarme, de no confrontar la situación o la problemática o lo que sea, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de confrontar esa situación? Entonces es como para ponernos a pensar qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que está pasando, que me lleva a actuar de esta manera, ¿no? ¿Cómo nos marca? Por ejemplo, si tenemos a una persona que entendemos que a lo mejor en su vida tuvo abandonos, ¿no? Por ende, debemos de asumir que si yo sufrí abandonos a temprana edad, perdón, mis perros, que sí, o sea, que si yo sufrí abandono en una edad clave, en un momento clave de mi desarrollo, de mi crecimiento, eh, es probable que eso yo lo internalice de cierta forma a pensar que el abandono es normal, ¿no? Que esa es la forma en la que debemos de manejar nuestra vida, no confrontar las situaciones y huir, ¿no? Entonces, esto me llevó a pensar como en este asunto, ¿no? Porque, repito, yo en mi artículo en el blog lo enfoqué como a asuntos más como de pareja, ¿no? De relaciones románticas. Pero creo que viene de cuestiones, o sea, ¿por qué surge esta necesidad de simplemente desaparecer, ¿no? Obvio, yo no estoy diciendo que no haya personas que realmente quieran, pues le doy picones y desaparezco, ¿no? Y ya, porque pues como no me interesa, X. Sino que me llevó a pensar un poquito más en esto y por eso estoy haciendo este video. Me llevó a pensar en dónde surge esta mm, creencia de que el no confrontar y desaparecer es lo correcto, ¿no? Por ende, empiezo a maquinar toda esta idea, a tejer esta idea y me lleva a esta parte, ¿no? A saber que si la persona que lo hace o si yo mismo lo estoy haciendo, debo analizar por qué. Porque creo que esa es una buena opción, ¿no? Porque creo que ese es un buen método para, eh, para salvarme de ciertas circunstancias. Y me lleva a pensar que muchas veces hacemos esto porque prefiero yo abandonar y de yo desaparecer a que alguien me abandone y desaparezca. Esta es una opción, claro, ¿no? O sea, acuérdense que cuando hablamos de mente y de psicología y de emociones y de mentes humanas, no hay algo que sea ley, algo que sea como de así son las cosas y punto, no hay para dónde, no son como las matemáticas, ¿no? No, o sea, en la mente humana hay muchas opciones, hay muchos caminos, hay muchas razones, hay muchas eh, alternativas, explicaciones, porque cada persona es un universo completo de situaciones. Entonces, esta es una opción, ¿no? O sea, eh, y lo comento porque yo viví esta situación del ghosting y emocionalmente, psicológicamente, claro que te marca un montón de cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué marca? Porque aquí hay otras opciones, ¿no? Bien, la persona que aplicó esta técnica, ¿no? De abandono sutil, muchas veces eso se piensa, eh, pudo haber sufrido situaciones de abandono que marcaron a esa persona a nivel profundo y que lo lleva a actuar de esta forma. Ahora, ¿por qué afecta? ¿O por qué no afecta a ciertas personas? Hay personas que dicen, sí, desapareció, se fue como el mayate, ¿no? Con todo y el hilito.
y hay a quienes no les afecta. Hay quienes dicen, pues sí, no se dio, desapareció, así lo quiso, pues que Dios lo bendiga, sale ahí, ¿no? Pero, ¿por qué a otras personas les lastima profundamente? ¿Por qué a otras personas realmente les provoca mucho daño? Y podríamos decir de la manera romántica, uy, es que estaba muy enamorado, muy enamorada, quería mucho a esta persona y por eso le lastimó tanto. Y yo creo que aquí la cuestión es desde la perspectiva de la persona a quien se lastima profundamente esta acción, o a quien, perdón, a quien le lastima esta acción, es porque cada vez que esto sucede, se refuerza esta idea de que, de que solamente sirve para ser abandonado, ¿no? Probablemente. De que me lastimó tanto esta situación porque siempre he vivido abandono, siempre la gente me deja, siempre, ¿no? Entonces se empieza a formar toda una idea y se empieza a reforzar toda esa idea de que alguien no puede ser amado o de que alguien no puede conseguir a una persona que se quede a su lado. Pero hay que entender cuál es la historia, por qué me está lastimando de esta forma esta situación. Y cuando entendemos esta parte, se abre todo un universo completo de respuestas, ¿no? Porque conforme vamos avanzando, conforme la vida va pasando, constantemente estamos buscando respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué tuve que afrontar aquello? ¿Por qué me pasó así? ¿Por qué me pasó así? Y siempre, y vivimos acostumbrados a siempre preguntar ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? En lugar de pensar, sí un por qué, pero en lugar de pensar, ok, ¿por qué estoy permitiendo esto? ¿En qué momento de mi vida fui herido de tal forma que permito que esto siga pasando? ¿No? Y entonces es muy complicado, es bastante complicado asumir la responsabilidad de lo que estoy viviendo, de lo que me lastima, de lo que no me lastima, de lo que me hace crecer, de lo que me estanca. Es difícil, es muy complicado hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestras emociones y sentimientos. Es bastante complicado, pero no es difícil. Entonces, si de por sí la pregunta ¿por qué? Ya es bastante como de autoflagelación, ¿no? Ay, agarro el látigo y yo solito me sigo dando constantemente. Esta pregunta es muy dolorosa, lastima mucho. ¿Por qué yo? Y nos ponemos en el papel de la víctima, ¿no? En lugar de decir, ok, si voy a utilizar el por qué, ok, mejor es ¿por qué estoy permitiendo que esto pase? ¿En qué momento me hirieron de tal forma que yo crecí, que yo avancé, que yo seguí viviendo mi vida pensando que eso era lo único verdadero, lo único real, ¿no? Entonces, eh, a todos aquellos que han vivido esta experiencia del ghosting, del abandono, de la desaparición de una persona en términos no literales, bueno, sí literales, pero eh, ¿cómo lo puedo explicar? Sino en términos de que se va y ya no lo puedes volver a ver porque simplemente no quiere que lo encuentres, ¿no? Detente a pensar, ok, me lastimó esta acción, ¿cómo me está lastimando? ¿Por qué me está lastimando? ¿Por qué permití que esto pasara? ¿No? ¿Por qué estoy permitiendo que esto me lastime? Entonces, una vez que hacemos las preguntas correctas, todo se empieza a aclarar, todo se empieza a esclarecer y el proceso de sanar se vuelve más sencillo, ¿no? Eh, y lo hago entre comillas porque realmente un proceso de sanar emocionalmente no es sencillo, no es fácil, no es enchilame otra gorda, no, o sea, cuesta bastante trabajo, cuesta sudor, cuesta lágrimas, cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero no es imposible. Ahí está la gran diferencia.
Entonces, este punto del ghosting debemos de empezar a asumirlo como hacerme responsable, tomar responsabilidad sobre qué tanto voy a permitir que esta acción de esta persona me hiera y me lastime. Y entender, porque a lo mejor si toda tu vida has sufrido abandono o a una edad muy temprana sufriste abandono, es momento de asimilar que ahí fue donde me lastimaron y donde yo empecé a entrar en un círculo vicioso, permitiendo que las personas lleguen y se vayan de mi vida, lleguen y se vayan de mi vida y que eso a mí me lastime, ¿no? Entonces, una vez que esto pasa y entendemos que las personas se van por muchas razones, pero no por uno mismo, pero no por ti, ¿sí? Las personas a tu alrededor te pueden dejar, te pueden abandonar, pero no es por ti, es por situaciones personales de cada quien, ¿sí? Entonces, tu responsabilidad está en qué tanto te va a lastimar y el por qué permites que estas personas lleguen a tu vida y de repente se vayan, desaparezcan y por qué te va a lastimar esta situación. Y la responsabilidad de la otra persona es asumir y trabajar y entender, porque yo creo que esa es la salida más fácil, porque yo creo que esa es la mejor opción que tengo para huir y correr y no afrontar las situaciones. Creo que este tema es bastante importante porque de verdad, o sea, si a lo mejor a mí esto me lo hubiese explicado alguien hace unos 20 años, 20 o 15 años más o menos, me hubiese ahorrado muchísimas cuestiones eh, emocionales, psicológicas, mentales, y a lo mejor hubiese tenido una adolescencia mucho más plácida, ¿no? Más tranquila, más agradable y, y no siempre con la idea de es que nadie me va a querer nunca, ¿no? Que eso es lo que luego pensamos, es que no merezco que nadie me quiera, ¿no? Y no es así, todos merecemos que alguien nos quiera, pero, pero, aquí viene un punto bastante importante. Debemos de asumir que mientras yo no me quiera, y a lo mejor voy a entrar en términos bastante clichés, pero mientras yo no me quiera, como diantres, alguien más va a quererme. Es imposible, no se puede. Eh, en consulta, en la consulta me ha tocado algunos casos o varios casos, muchos casos, de, de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre me topo con las mismas personas? ¿Por qué siempre ocurre lo mismo en mis relaciones? Pero nunca nos ponemos a pensar en esta parte, ¿no? Y cuando entienden que es por nuestra historia, cuando entienden que es porque yo estoy permitiéndome mantenerme en este círculo vicioso, en este ciclo, ¿no? Sin fin, me suena canción, el panorama cambia, cambia bastante, porque es entender, no es que tú no lo merezcas, es porque no lo estás permitiendo, es porque no has sanado tus heridas, no has superado tus abandonos previos y sigues enrolado en esta misma situación. Entonces, cuando lo entendemos todo, la carga que teníamos arriba, esta carga tan pesada, se aligera bastante, ¿no? Se aligera bastante porque entendemos que en un inicio, el primer abandono no es nuestra culpa, ¿no? No fue nuestra culpa, pero sí soy responsable de permitir que hoy día este patrón se siga repitiendo. Entonces, si tú has vivido una experiencia de ghosting y te ha lastimado mucho o te has sentido bastante herido, analiza. Primero piensa en tu historia, reconoce tu historia, asimila tu historia, ve todas las opciones, las respuestas posibles y sigue avanzando, ¿sí?
La persona que te abandona es porque no has sabido lidiar con cuestiones personales propias de él, de ella. Pero también entiende que si te ha lastimado es porque tú estás asimilando esta cuestión como le estás dando mucho poder a esta situación, lo estás permitiendo y tú debes de entender por qué lo estás permitiendo. Así. Y una vez asimilando esto, tu visión de vida, la visión de tu vida a futuro y presente va a cambiar bastante. Pero sí se necesita a veces de apoyo, a veces de una disciplina, a veces de mucho compromiso contigo mismo, con tu salud emocional y de adquirir mucha fortaleza para asumir y entender el por qué llegaste hasta este punto, el por qué te han lastimado, el por qué te sientes herido o de simplemente el por qué yo he tomado una mala decisión de desaparecer de la vida de alguien. Entonces, no sé, piénsenlo. Y bueno, como siempre intento hablar lo menos posible, intento hacer videos bastante cortos, pero no me sale. No puedo, me voy como hilo de media. Pero bueno, espero que este tema les sirva, que les ayude o les lleve a meditar un poquito en esta situación, que busquen la manera de sanar cuestiones personales para que sus vidas puedan florecer, para que sus vidas puedan avanzar y salir de ese estancamiento en el que a lo mejor algunos de ustedes se encuentran. Si creen que no lo pueden hacer, busquen apoyo, busquen ayuda, de preferencia apoyo y ayuda profesional, para que les apoye en este proceso que no es nada simple y sencillo, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les sirva, que les haya interesado el tema. Por mi parte sería todo. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.